Viena, una ciudad de grandeza y sofisticación. Y en pleno centro, un museo que guarda oscuros y extraños secretos. La maldición de una familia, la magia de un alquimista, efectos especiales medievales y un valioso tesoro desaparecido. Secretos escondidos a la vista de todos en el Museo de Historia del Arte de Viena. El Museo de Historia del Arte de Viena es la máxima expresión de la arquitectura europea. El complemento ideal para los tesoros expuestos. La cantidad de obras que alberga es increíble. Y lo que es más increíble es que casi todo perteneció a una sola familia. Podemos conocerlos aquí, en la Pinacoteca. Estos son los Habsburgo, la familia reinante más importante de Europa durante 500 años. Parecen cultos, relajados y poderosos, pero no eran así en sus comienzos. En la época de los caballeros, ser un emperador Habsburgo no era fácil. En aquellos tiempos, los caballeros no eran soldados leales, sino guerreros independientes que juraban lealtad a quien ellos querían. El Habsburgo de mayor rango, Maximiliano I, intentó convencer a los caballeros de que le fueran leales tratando de impresionarles con su armadura. Maximiliano desarrolló algunas de las técnicas de armadura más sorprendentes con un ajuste y un acabado nunca antes vistos. No hizo solo eso, sino que fue más allá. Creaba rasgos faciales en el casco, algo que no se había visto antes. André Renier es tecnólogo e historiador. Hoy le ha pedido al director del museo, Matthias Pfaffenbichler, que le enseñe esta pieza de la armadura de Maximiliano. No existe otra coraza igual, con engranajes y palancas. No está muy claro para qué servían. André está fascinado por esta extraña armadura mecánica y tiene un plan para descubrir sus secretos. Nunca se ha realizado con éxito una réplica de la armadura de Maximiliano. Mi sueño es hacer que eso cambie. Matías comparte ese sueño. Hoy le da acceso sin precedentes a André para examinar la armadura desde cada ángulo. Su función exacta sigue siendo un misterio. Matías y André creen que su finalidad está relacionada con las justas. Las justas eran el deporte más popular en la Edad Media. Era el fútbol de aquella época. Sí, era el único gran deporte de espectadores. Y Maximiliano creó el mayor espectáculo de todos. Sí. Para los caballeros, la justa era una manera de demostrar su valentía ante el pueblo. Los caballos y la armadura pesaban 1500 kilos. Es como hacer chocar un coche pequeño contra una pared de hormigón a 100 kilómetros por hora. Un enorme impacto. Para Maximiliano, el espectáculo era una forma de atraer a aliados potenciales a su corte. Lo importante no era el evento deportivo en sí, sino las negociaciones que tenían lugar allí. Maximiliano intentaba obtener más poder ganando a los caballeros. El problema era que todos los duques del reino organizaban su propio torneo de justas. Así que competían los duques, los mandos intermedios y el emperador. Si Maximiliano quería que la gente siguiera asistiendo, necesitaba una forma de hacer destacar su torneo. Y ahí es donde encajaría esta coraza. Matías cree que la coraza debía de tener un escudo acoplado que estaba diseñado para soltarse con el impacto. Si golpeas aquí, no pasa nada. Aquí o aquí, tampoco. Pero si le das aquí, y hay que darle fuerte, se desbloquea este mecanismo. Y cuando esto se soltaba... Sí, el escudo salía disparado.
André pretende probar esta teoría reproduciendo la coraza, creando un escudo y poniéndolo a prueba en una justa. Su taller cerca de Detroit, en Michigan, cuenta con todo el equipamiento necesario para el trabajo. Aunque él y su equipo cuentan con esquemas detallados, sus mecanismos internos le sorprenden. Yo daba por hecho que era arte. No, de arte tiene poco. Así como lo ves, es como tenía que ser. Me impacta mucho la tecnología antigua. Nuestros ancestros eran increíbles. Este es uno de los mayores retos que nos hemos encontrado en ingeniería inversa de artilugios históricos. Es muy, muy difícil. El emperador Maximiliano gastó una fortuna en desarrollar y perfeccionar nuevos tipos de armadura. Y después de 6 semanas de intenso trabajo, Andrés sabe por qué. Desde que volvimos de Viena, hemos hecho 4 importantes actualizaciones descartando cosas. Hemos hecho 27 versiones menores. Por eso esta se llama armadura número 27. Hemos invertido 1000 horas de mano de obra en construirla. Me pregunto cuánto les costó a ellos construir lo mismo. El diseño del siglo XV está lleno de sorpresas. Descubrimos que en esta caja hay 2 pequeños resortes que empujan los brazos. Aparte de eso, no tiene nada más. Será el propio André quien probará el sistema. Además de su pasión por la recreación histórica, es campeón de justa moderna. La armadura es muy incómoda. No me puedo mover. La coraza pesa mucho más que cualquier cosa que André haya llevado puesta. Pesa 12 kilos más. Estoy preocupado por la seguridad, chicos. Y lo digo desde ya. Pesa mucho hacia adelante. El maestro sabe que si me caigo debe llamar a emergencias. Los caballeros antiguos utilizaban pesadas lanzas con puntas de acero y solían salir heridos en los choques a alta velocidad. André y su contrincante optan por una opción más segura. Utilizan lanzas con punta de madera de balsa. Que empiece la fiesta. En un torneo de justas normal, se puntúa cuando se golpea cualquier parte del cuerpo. Pero si quiere romper el escudo de André, su contrincante tiene que dar en el pequeño disco que hay en el centro. Vale, estoy listo. ¡Adelante! Resulta ser todo un reto. ¡Otra vez! El segundo golpe libera el escudo, aunque André apenas puede verlo a través del casco. Quiere ver la repetición. No es demasiado trabajo para esto. Tenemos que lograr que salga por encima de la cabeza. El equipo lo intenta de nuevo, pero el escudo no vuela mucho más alto que antes. André está demasiado cansado para intentarlo otra vez. Esto es lo más duro que he hecho en justas en mi vida. Para André el misterio es por qué el escudo no ha volado más alto. La coraza ha funcionado muy bien, pero es solo un tercio de todo el conjunto. El siguiente paso es reproducir el escudo y la lanza. Supone un reto porque no queda ninguno en el mundo, no hay imágenes de ellos. Será una ardua batalla, pero lo conseguiremos. André y su equipo vuelven al trabajo con un respeto renovado hacia los ingenieros de Maximiliano. Se han dado cuenta de que, armados con el equipamiento adecuado, los caballeros de Maximiliano habrían dado lugar a un impacto como este, ayudando a que este se ganara su muy merecida reputación. A continuación, en Secretos de los Grandes Museos, el tesoro más valioso del museo desaparece. La mañana del 11 de mayo de 2003, en el Museo de Historia del Arte de Viena, el personal de seguridad informó de que se había producido un robo durante la noche. Entré en la sala y vi la vitrina rota, vacía, y me eché a llorar. Era una catástrofe increíble. Había desaparecido una estatua de oro conocida como la Saliera, valorada en $58 millones.
este secreto del museo cuenta cómo atrapar a un ladrón. Tuvo mucha repercusión mediática en Austria. Era una pieza del alma de nuestro país y había desaparecido. La policía de Viena asignó el caso a su inspector jefe, Ernst Geiger. El día que se cometió el delito, este andamio estaba igual que ahora. Así que el ladrón pudo subir hasta la ventana donde estaba. Esta es la ventana. Al entrar, activó la alarma, así que cada segundo contaba para el delincuente. Corrió hacia allí, rompió el cristal, sacó la saliera, volvió hacia allá y saltó por la ventana para escapar. Geiger se dio cuenta de que la sala estaba llena de valiosos cuadros de Rafael. No entendíamos por qué no los había robado. ¿Por qué se había llevado solo la saliera? La razón más probable era que, como la saliera está hecha de oro, era fácil de fundir y vender. Dado que no sabíamos quién era, no sabíamos cómo actuaría. Estábamos muy preocupados por si la destruía. Pero Geiger tenía el presentimiento de que el ladrón sabía que la saliera era más valiosa intacta. Creíamos que el ladrón tenía que ser alguien que conocía la exclusividad y la importancia de la saliera. La saliera es la única escultura de oro que se conserva de Benvenuto Cellini, un destacado artista del siglo XVI, famoso por su ingenio creativo y por su comportamiento impulsivo. Durante el saqueo de Roma, se le acusó de haber robado y escondido las joyas del Papa. Pero quien había robado la obra maestra de Cellini tenía algo más en mente. Los responsables del museo recibieron una carta pidiendo un rescate de $5,5 millones y advirtiéndoles que lo mantuviesen en secreto. Claramente, había secuestrado la obra de arte. Pero antes de que la policía pudiese actuar, la carta del ladrón se filtró a la prensa. Desde aquel momento, no supimos nada más. No contestó, no escribió otra carta. Se cortó totalmente la comunicación. Pasaron semanas y después meses. En una situación como esta, cada día aparece mucho tiempo. Yo, personalmente, pensaba en ello todos los días. Simplemente desapareció, sin rastro. La gente creía que quizá había sido destruida o que quizá podría aparecer en el mercado negro. La policía afirmó que estaban a punto de resolverlo, que lo iban a atrapar pronto, pero no lo consiguieron en años. En octubre de 2005, casi 2 años después, volvimos a saber de nuestro ladrón. La segunda carta del ladrón demostraba que aún tenía la saliera. Guió a la policía hasta un punto junto a la estatua de Mozart, muy cerca del museo. Geiger sentía que el ladrón estaba jugando con él y puede que incluso observándolo. Esta vez no habría filtraciones a la prensa. Lo llevamos con mucho secretismo. Mucha menos policía, solo agentes de paisano vigilando. Lo encontraron aquí detrás. El paquete contenía un pequeño tridente de oro. El ladrón lo había arrancado de la mano de Neptuno. De repente nos dimos cuenta de que era posible que volviésemos a ver la obra de nuevo. Una semana después, el ladrón envió un mensaje de texto desde un móvil que había sido manipulado para que no se pudiera rastrear. Había aumentado el rescate a $12 millones y quería que se lo entregase a un mensajero a cambio de la saliera. Geiger envió un mensajero al lugar indicado, pero sin el dinero. La policía lo seguía a una distancia prudencial, listos para pillarlo. El ladrón no apareció. Envió otro mensaje ilocalizable con un punto distinto y después varios más. Las instrucciones eran casi misión imposible. En la última ubicación hubo un largo intervalo hasta que llegó un mensaje. Cuando llegó, el ladrón estaba enfadado. El mensaje decía que a pesar de sus instrucciones, la policía estaba implicada, que todo se acabaría ahí y que destruiría la saliera. Parecía que el mundo iba a ser privado del ingenio de Cellini y que Geiger nunca atraparía al descarado ladrón.
Sin dejarse amedrentar por los contratiempos, Geiger mandó analizar el último mensaje. Esta vez el ladrón había metido la pata. Había utilizado un teléfono con un número de identificación localizable. No tenía más teléfonos de prepago, así que tuvo que comprar uno nuevo. Geiger siguió el teléfono hasta esta tienda. La tienda tenía una cámara enfocando a la caja. Cuando los medios hicieron públicas estas imágenes, la respuesta fue inmediata. Un hombre llamó a la policía y dijo: soy el hombre de la foto, pero hay un error. Yo no he tenido nada que ver con el caso de la saliera. Robert Mann no tenía antecedentes ni ningún motivo aparente, pero se dedicaba a diseñar sistemas de seguridad. Así que podría haber sabido cómo burlar el del museo. En casa de Mann, Geiger descubrió el borrador de una nota de rescate. Ante esa prueba, Mann llevó a la policía hasta un bosque. Allí encontraron enterrada una caja de plomo que contenía la obra maestra de Cellini. La saliera había sido recuperada. Una parte de la historia de Austria había sido recuperada. Y el señor Geiger fue homenajeado como un héroe en el Parlamento. Muchos se preguntaban por qué un hombre hasta entonces honesto había cometido semejante delito. Fue una situación muy extraña. Sabiendo que Cellini era un personaje extravagante, tengo el presentimiento de que el ladrón pretendía ser el Cellini de nuestros tiempos. Cuando Cellini fue arrestado, negó haber robado las joyas del Papa, incluso cuando le torturaron. Y una noche se dio a la fuga. Sin embargo, Robert Mann se declaró culpable y no se fugó. En lugar de alcanzar la fama de Cellini, garantizó la fama de la obra de Cellini. Hasta ese momento, muy pocos austríacos conocían la saliera, pero desde entonces todo el mundo la conoce. A continuación, conoceremos el secreto de convertir plata en oro. Durante cientos de años, la economía de Europa utilizó el patrón oro. Si un rey quería poner su cara en una moneda, tenía que contar con algo de oro en su erario. En 1677 al emperador austríaco Leopoldo se le acabó el oro. Leopoldo se encontraba en una situación económica terrible por culpa de la costosísima guerra contra los turcos. Necesitaba mucho dinero solo para poder pagar a sus tropas. Entonces, un día de noviembre, un extraño llegó al Palacio Real ofreciéndose para resolver para siempre los problemas económicos del rey. Dijo que convertiría la plata en oro y que le diría al rey el secreto por un precio. El desesperado emperador aceptó. Según todos los testigos, no hubo ningún juego de manos. Un medallón de plata se convirtió, como por arte de magia, en oro. Tal vez la alquimia no sea real, pero el medallón de oro creado por el alquimista está en el Museo de Historia del Arte. Son más de 7 kilos de oro. Así que es el medallón de oro más grande que se ha creado en el mundo. ¿Cómo lo hizo el alquimista? Tal vez este sea el secreto más valioso de este museo. Este misterio tiene fascinado al arqueólogo Marcos Martinón Torres. Sabemos por algunos textos que este medallón fue transmutado delante del mismísimo emperador. ¿Cómo se hizo esa transmutación? A día de hoy es posible encontrar una respuesta. Lo primero que Marcos quiere comprobar es la pureza del oro del medallón. Los trabajadores del museo no pueden dar una respuesta definitiva sin dañarlo. Pero una radiografía no invasiva demuestra que no hay duda de que es oro. ¿Cómo lo hizo el alquimista? Para buscar la respuesta, Marcos viaja a 40 kilómetros al norte del museo. Aquí se encuentra con la arqueóloga Sigrid van Osten, que tiene indicios de la existencia del laboratorio de un alquimista en una iglesia del siglo XVI.
Los alquimistas eran místicos cristianos, buscadores de la legendaria piedra filosofal con el poder de convertir el metal común en oro. Pero aquí hay pruebas que demuestran que su fe no pertenecía solo a Dios. ¿Vamos dentro? Lo estoy deseando. Vamos. Hace varios años Sigrid hizo un increíble descubrimiento bajo tierra. ¿Aquí es donde pasó? ¿Este es el lugar donde encontró el material? Esta es solo una parte de los materiales. Tenemos más de 1000 objetos. 1000 objetos. Tienen una gran variedad de objetos, cada uno de ellos muy especializado en una función técnica específica. Solo hay que echar un vistazo para darse cuenta de que sabían mucho de ciencia, ¿verdad? Este laboratorio era de alta tecnología. Gran parte de este equipo encajaría perfectamente en un laboratorio de química moderno. Cuando la gente piensa en alquimia, enseguida le viene a la cabeza Harry Potter. Tendemos a ver a los alquimistas como hechiceros y filósofos oscuros. Pero sabían mucha más ciencia de lo que se piensa de ellos. Tenían mucho de ensayo y error, de experimentación. En realidad, los alquimistas fueron los primeros químicos, incluido el alquimista de la corte de Leopoldo. Marcos cree que convirtió la plata en oro utilizando un truco que solo un alquimista conocería. Cree que el medallón original no era de plata pura, sino de un material como este, forjado en un laboratorio moderno por el joyero Jamie Hall. Aunque parece hecho todo de plata, contiene un 30% de oro. Creo que nadie se daría cuenta de que está. Es un 70% de plata. Pero está. Y un 30% de oro. Parece plata. Y si el alquimista comenzó con plata que contenía oro, Marcos podría saber qué químicos había en la tina. He estado investigando qué podría haber utilizado un alquimista en el siglo XVII y creo que el reactivo más factible sería el ácido nítrico. Los alquimistas lo llamaban aguafuerte. El nombre lo dice todo. Es tan fuerte que disuelve cualquier cosa que introduzcas. Cualquier cosa menos el oro. Tenemos todo lo que necesitamos menos un emperador. Se oscurece enseguida. Es evidente que ataca a la plata. Tras 3 minutos, Marcos saca el medallón del ácido. Se ha vuelto negro por completo. No parece oro. A ver si podemos hacerle algo. Tenemos que aclararlo bien para detener la reacción. Sí que está diferente, pero no dorado como esperábamos. Todavía no queda bien, así que vamos a utilizar un cepillo de metal. Ahora ha quedado impresionante. Y ahora sí que empieza a parecer oro, ¿verdad? Creo que hemos transmutado el medallón. Sí, y podríamos ser millonarios. Marcos está seguro de que el alquimista realizó el mismo truco de química ante el emperador. Y como solo era un truco, no iba a resolver los problemas económicos de Leopoldo. Recuperar la fortuna de los Habsburgo recayó en su nieta María Teresa, quien empleó una manera aún más mágica de enriquecerse rápidamente: imprimir papel moneda. A continuación, en Secretos de los Grandes Museos, cómo un halcón iluminó los años oscuros. En el Museo del Arte, el material de fabricación de los objetos revela el orden jerárquico de la época medieval. Para los soldados rasos, madera y hierro. Para los caballeros nobles, el acero más puro. Los reyes eran dignos de oro, y los halcones, por lo visto, también. La cetrería era el pasatiempo más noble. Es muy noble, porque tú pones tu voluntad en un animal vivo y él caza por ti. Los caballeros cazaban con águilas harris, los varones con búhos reales, pero para un rey solo puede haber un ave. Y el cetrero Dan Frankian sabe por qué. Los gerifaltes reúnen lo mejor de todos los halcones. Son de largo lo mejor de lo mejor. Son como conducir un Ferrari. Son increíblemente rápidos y ágiles.
Ningún rey en la historia disfrutó tanto de la cetrería como Federico II, coronado emperador del Sacro Imperio Romano en el año 1220. La pasión de Federico por los halcones ayudó a terminar con los años oscuros. El porqué es un secreto del museo. Federico llegó al poder en una época en la que la Iglesia había decretado que el Sol giraba alrededor de la Tierra y la ciencia estaba cercana a la herejía. Preguntar sobre el universo podía llevarte a la hoguera. Hasta los emperadores tenían advertido no perder las formas tradicionales, incluso en la cetrería. Como todos los cetreros medievales, Federico tranquilizaba a sus aves cosiéndoles los ojos. Con una aguja, unían el párpado inferior con el superior, haciendo un agujerito. Hoy en día esta práctica es totalmente innecesaria y mucha gente la considera cruel. También podría considerarse cruel la manera en que Federico entrenaba a sus halcones para cazar. Los atraía con pájaros vivos atados a una cuerda. Lo ataban por aquí y luego le daban vueltas. El halcón veía un pájaro estresado y se lanzaba a por él. Tras meses de entrenamiento, el halcón ataca cuando se lo ordenas. En el año 1226, Federico fue apartado de su deporte favorito cuando el Papa le ordenó liderar una cruzada. Ya había habido varios intentos previos de conquistar Jerusalén para los cristianos, todos fallidos. Pero como emperador del Sacro Imperio Romano, era su deber intentarlo de nuevo. Llegó con un ejército a Palestina, pero no libró ninguna batalla. Empezó a negociar. Durante sus conversaciones diplomáticas, Federico quedó fascinado con lo que le enseñaban los árabes. Astronomía e ingeniería mucho más avanzadas que en Europa. Pronto se dio cuenta de por qué iban adelantados. Hacían preguntas y las probaban, lo que se llama método científico. También descubrió un interés común. En la cultura árabe, la cetrería desempeñaba un papel muy importante, y aún es así a día de hoy. Si uno visita los Emiratos, verá muchos sultanes cazando con halcones. Tanto para Federico como para el sultán, la cetrería era mucho más que un deporte. El vínculo que se crea entre el pájaro y tú es muy parecido al que se crea con un perro, solo que al pájaro no puedes abrazarlo. Pero una vez que estos ojos te miran, es precioso. Federico se fijó en que los árabes entrenaban a las aves de una forma diferente. Por ejemplo, no les cosían los ojos con hilo. Los árabes desarrollaron la caperuza para sustituir al sellado, porque no les parecía la mejor idea. Federico probó el método árabe y también la forma árabe de preguntarse cosas. Esto se pone así. Se lo voy a poner a la de 3. Probó la caperuza y descubrió que era mejor. También se dio cuenta de que los árabes no necesitaban cebo vivo. Ponerles como cebo unas alas y algo de carne de la presa también funcionaba. Se supone que reproduce la forma en que el halcón cazaría en su hábitat natural. Federico probó esta técnica árabe y otras muchas. Su interés por la cetrería árabe y la ciencia creó una atmósfera de respeto mutuo entre los dos líderes. Eso les permitió negociar una solución que beneficiaba a ambos. Y así fue como el sultán de Egipto le dio Jerusalén al emperador y el emperador no atacó a Egipto. Con la bendición del sultán, Federico fue nombrado rey de Jerusalén. Fue la primera y la única cruzada sin muertes. Cuando regresó a Europa, publicó los resultados de sus experimentos con los halcones. Es el primer tratado de cetrería, una obra de referencia. Es muy importante. Es la Biblia. El libro de Federico revolucionó la cetrería europea y transmitió del mundo islámico al cristiano el método científico, el cual influiría en visionarios como Galileo o Leonardo da Vinci. A la Iglesia no le hizo gracia, pero ya era demasiado tarde. Federico y sus amados halcones ya habían traído la luz a los años oscuros.
A continuación, en Secretos de los Grandes Museos, bailaremos el baile prohibido que cambió el mundo. En el Museo de Historia del Arte hay un violín que fue diseñado para tocar la música por la que Viena es hoy famosa, el vals. Esta sublime melodía, el Danubio Azul de Johann Strauss, se ha convertido en un elemento común de diversos acontecimientos formales. Hoy apenas bailamos el vals, solo cuando celebramos tradiciones antiguas. Pero el que piense que el vals es soso o aburrido se equivoca. La verdad sobre el vals y cómo cambió el mundo es un secreto del museo. La historia comienza a finales del siglo XVIII, cuando toda Europa estaba en plena guerra y Austria pasaba por malos momentos. Era una época de pobreza, de mucha pobreza. Además, la gente había perdido muchos miembros de su familia, soldados que habían muerto en los campos de batalla o que habían sido heridos. Peter Wittholz es tenor profesional y presidente de la Sociedad Johann Strauss. Nunca hubo un momento en la historia de Austria que fuese tan triste como para olvidar la música o el baile. La música siempre ha ayudado a los austríacos a sobrevivir. Para apartar sus mentes de la matanza, los nobles austríacos bailaban el minué, haciendo reverencias como llevaban siglos haciendo. Pero en las zonas rurales, los plebeyos habían inventado nuevos pasos de baile. Para entender cuál era la novedad, debemos ir paso a paso. ¿Veis cómo están situados? La mujer está un poco a la izquierda y mira hacia la izquierda. Es muy importante. Y después solo hay que repetir 6 pasos todo el rato. Thomas Schaefer-Ellmayer dirige la mejor academia de baile de Viena. Vanessa y Peter no han bailado nunca el vals. El caballero empieza con el pie derecho adelantado y la dama con el pie izquierdo atrás. Al contrario que en el minué, en el vals no hay cambios de pareja y se está mucho más cerca. El hombre debe tocar a la mujer no solo con la mano, sino también debe sujetarle la cintura. Hay más contacto con el cuerpo de la mujer. Cuando se baila muy deprisa, el vestido puede subirse un poco y dejar a la vista el tobillo o tal vez la pantorrilla de la mujer. En el siglo XVIII esas muestras de lascivia estaban mal vistas. En aquel momento era casi un escándalo. Así que la iglesia estaba en contra. Y los gobernantes también. La iglesia solía ir en contra de todo lo que divertía a la gente. Así que los estirados nobles europeos siguieron con el minué. Durante la larga guerra y en la época en la que toda Europa deseaba la paz. En 1814 el emperador Francisco I de Austria decidió intentar algo nuevo. Invitó a los príncipes y reyes y también al zar de Rusia a venir a Viena para firmar un tratado y trazar las nuevas fronteras de Europa. Mientras los nobles negociaban en este palacio se podían oír los gritos y acusaciones. Tras largos días de acritud, tenían ganas de relajarse. Y el plan del emperador durante el Congreso de Viena fue idear entretenimientos para los príncipes y reyes europeos. Así que hubo muchos bailes, conciertos y eventos variados en Viena. Resultó que Viena era la única capital europea en la que el vals no estaba prohibido. Cuando los nobles lo vieron, quisieron probarlo. Los reyes y príncipes y toda la aristocracia se enamoraron del baile. Les encantaba. Cuando empezaron a bailar, sintieron una nueva sensación. ¿Qué sensación tenéis cuando bailáis el vals? Es muy rápido y ves cómo se mueve todo a tu alrededor. Es como si estuvieses en otro lugar. ¿Sabes ese columpio para niños en el que te montas en una rueda y giras? Se parece mucho a eso. Sí, más o menos como eso. Es la mejor experiencia que se puede tener bailando. Sentir que estás flotando sobre el suelo. De verdad, que da la sensación de ir colocado. Cuando los nobles hubieron probado el vals, el ambiente de las negociaciones cambió.
Le preguntaron al príncipe de Ligne cómo estaba yendo el Congreso y él contestó: no está yendo, está bailando. El baile, sin duda, contribuyó a crear un ambiente en el que la gente podía tomar decisiones sin odio. El Congreso de Viena trajo un acuerdo de paz y los nobles regresaron a enseñar a sus naciones el vals. El vals se convirtió en un baile aceptado por la aristocracia, que cualquiera podía bailar. En las décadas siguientes, el vals vienés fue muy popular en toda Europa, impulsado por las seductoras melodías de Johann Strauss. Una vez, un periodista asistió a un baile y observó cómo los jóvenes se entusiasmaban con la música de Johann Strauss, cómo la bailaban. Al día siguiente publicó: ¿cuántos niños tendrían que dar las gracias a Johann Strauss por existir? Porque después de tal baile, los padres eufóricos conciben bebés. Así que la Iglesia tenía razón. Nunca se sabe lo que ocurrirá cuando una pareja empieza a bailar el vals. A continuación, el secreto más oscuro de una familia real. A menudo se dice que la familia es lo más importante. Pero para la familia cuya riqueza y poder se exponen en el Museo de Historia del Arte, la familia lo era todo. La familia de los Habsburgo, que se repartía por Austria y por España, creía que eran un regalo de Dios. Hicieron árboles genealógicos, llegando hasta Julio César y hasta los reyes judíos antiguos, como David o Salomón. El historiador Karl Boselka cree que los Habsburgo utilizaron reliquias religiosas para consolidar su poder. Se apoyaron en esta lanza, supuestamente la que clavaron a Jesús en la cruz, para demostrarse a sí mismos y a los demás que su familia estaba bendecida por el Señor. Los Habsburgo estaban convencidos de que era la mejor familia gobernante que había existido. Y punto. Pero como todo el mundo sabe, el orgullo precede a la caída. En el centro de Viena, bajo un antiguo monasterio, hay una enorme cripta que alberga los restos de 13 generaciones de emperadores Habsburgo. Todos nos iremos algún día, pero las fechas de los ataúdes revelan algo sorprendente. Muchos son del siglo XVIII, algunos del XIX y solo unos pocos del XX. ¿Qué les pasó a los Habsburgo? Eso es un secreto del museo. Francisco Ceballos cree que en la pinacoteca encontraremos algunas pistas, empezando por este retrato del rey Carlos II. Carlos II no sufrió muchos desórdenes a lo largo de su vida. No pudo hablar hasta que tenía 4 años y no pudo caminar hasta los 8. El sacerdote del reino creía que estaba embrujado. Como genetista, Francisco piensa otra cosa. Sus padres estaban relacionados a un nivel de tío y sobrina. Sus abuelos estaban relacionados como primos hermanos. Y sus bisabuelos otra vez como tío y sobrina. Entonces, hoy en día sabemos que la endogamia puede provocar la aparición de anomalías en el ADN. Pero los Habsburgo no lo sabían. Es más, creían que casarse entre ellos reforzaba el linaje real. Los Habsburgo tenían una regla muy estricta en cuanto a las posibles parejas de un hombre o una mujer Habsburgo. Tenían que pertenecer a una familia real o claramente aristocrática que pudiera considerarse al mismo nivel. Conforme el árbol genealógico aumentaba entre ellos, los problemas genéticos se hacían visibles, como la deformidad facial que hoy conocemos como barbilla Habsburgo. Pero su problema más grave no era visible. En la cripta familiar, las pruebas genéticas muestran que muchos Habsburgo murieron sin procrear. La familia se extinguía y lo sabían. Rezaban a Dios para que eliminase la maldición que caía sobre ellos. Entonces, en 1651, nació esta niña.
Aquí tenemos 3 retratos de Margarita Teresa. Era una niña totalmente normal, inteligente y guapa. A los 15 años, Margarita se casó con otro Habsburgo sano, su tío, el emperador Leopoldo I. La familia estaba segura de que esos aristócratas iguales tendrían un sano heredero. Su primer hijo vivió 1 año. El segundo sobrevivió, pero murió joven. Los 2 siguientes nacieron con problemas genéticos importantes y murieron siendo niños. Margarita murió estando embarazada a los 21 años. En los siglos siguientes, los Habsburgo consiguieron evitar la extinción gracias a que algunos rompieron la tradición y se casaron fuera de la familia. El último heredero del trono, Otto von Habsburgo, era solo un niño durante la Primera Guerra Mundial, cuando el poder de los Habsburgo fue derrotado en el campo de batalla. Murió en 2011 como un ciudadano más, a la avanzada edad de 98 años. Su desfile fúnebre en Viena atrajo a 100.000 personas, testimonio del perdurable poder que el nombre de Habsburgo ostenta en el imaginario austríaco. 500 años después del inicio de su imperio, Otto fue enterrado con sus ancestros. Quizás en el más allá lleve una corona. En este museo que contiene los grandes tesoros de los Habsburgo, por cada misterio resuelto aún quedan muchos sin resolver. Secretos de fortuna y poder y del corazón humano, escondidos a la vista de todos en el Museo de Historia del Arte de Viena.